desarrollar raíces profundas en el Señor. Y nos habíamos quedado pues hasta lo que refería también una anécdota de un pastor, y solo voy a tomar como referencia el último párrafo para poder conectar con lo que viene a continuación. Y decíamos que a muchos cristianos que no tienen sus raíces en una doctrina bíblicamente sana, pueden fácilmente convencerlos de seguir fábulas, de seguir corrientes antibíblicas, de seguir caminos equivocados, de seguir caminos que no están basados en la palabra del Señor. Algunos creyentes nacidos de nuevo se apartan porque no saben la diferencia entre el evangelio verdadero y las creencias de sectas como la que mencionábamos en esa noche respecto a los testigos de Jehová. Hoy quiero empezar con algo nuevo y quiero arrancar precisamente en ese marco de lo que probablemente muchas personas son amenazadas día a día, obviamente a través de los ataques del enemigo, a que puedan apostatar, a que puedan rechazar, a que puedan renunciar, obviamente, a lo que el Señor demanda en la vida de cada uno de nosotros. Y por ello quería tomar como referencia lo último compartido para entrar en esta noche con una anécdota que cuenta un joven pastor. Una vez que estaba paseando por el centro de mi ciudad natal, cuenta este siervo de Dios, se me acercó, dice, un testigo de Jehová para tratar de convencerme y de convertirme en su fe. Y me preguntó, este testigo de Jehová, a este pastor, ¿crees en el Espíritu Santo? Y bueno, dice el pastor, yo contesté, por supuesto que sí, creo en el Espíritu Santo. Entonces le pregunté yo, ¿tú has oído sobre ministrar e interceder? Él dijo, sí, pero no creo en eso. Así que le pregunté, ¿a qué te refieres con eso? Entonces solté una serie de expresiones dirigidas a este caballero, sincero, pero sinceramente equivocado. Esto terminó con nuestra conversación. Él huyó, por supuesto. Si yo no estuviera convencido de que orar y ministrar es una habilidad que viene del Espíritu Santo, como consecuencia de un nivel de intimidad permanente delante del Señor, él podría haberme confundido. Pero yo conocía y conozco y me esfuerzo por conocer la palabra de Dios. Y sabía, como lo sigo sabiendo hasta el día de hoy, que el Espíritu Santo viene de Dios y hablar, orar e interceder es uno de sus regalos. Creer en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Trino, en la Trinidad, es fundamental para todo cristiano. Puedes estar en una iglesia, pero si no eres profundo realmente en tu relación con Dios, en la siguiente sacudida, en la siguiente adversidad o en la crisis que puedas enfrentar, te podrás apartar. La gente que no desarrolla raíces profundas es fácilmente llevada por cualquier viento y corriente de doctrina equivocada. La próxima vez que vayas a ver algún tipo de problema en cualquier área de tu vida, tu compromiso puede ser sacudido si no tienes raíces profundas. Pues déjame decirte en esta noche, amado hermano, solo un cristiano superficial, y lo voy a recalcar y a remarcar de tal manera que tú lo puedas tener bien definido. Solo un cristiano superficial se apartaría cuando un siervo o cualquier tipo de líder a su alrededor cristiano lograre inmiscuirse en algún tipo de pecado escandaloso. Y quiero que quede bien claro eso. Solo un cristiano superficial se podría apartar frente a este tipo de escenario.
¿Qué tiene que ver con la propia salvación de una persona los pecados de otros siervos de Dios? Usted se ha preguntado a veces por qué la gente se decepciona de Dios cuando no es Dios el que va a decepcionarte jamás. Si es el comportamiento equívoco de una persona identificada como cristiana, ¿por qué razón muchas personas dejan de seguir a Cristo? La salvación es personal, la salvación es individual. El crecimiento individual es responsabilidad de cada persona delante de Dios. Dios jamás nos va a fallar, Dios jamás nos va a decepcionar, Dios jamás de los jamases se irá en contra de sí mismo. Dios jamás es infiel y jamás va a dejar de extendernos la mano. Somos nosotros los que buscamos muchas veces pretexto para alejarnos de Dios. Una persona que se aleja de Dios es una persona superficial, porque busca cualquier tipo de pretexto. Así de sencillo. ¿Por qué entonces ocurriría pensar en olvidarse de Cristo por los errores de otra persona? ¿Por qué? Hay gente que se va de las iglesias porque un hermano dice que es hipócrita o porque un hermano no le saludó. Como si esos hermanos fueran los que hayan muerto por darle la vida y la salvación eterna. Quien murió por mí, quien murió por ti, quien murió por la humanidad en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para redimirnos, fue Jesucristo. No fue ningún pastor, no fue ningún líder de ministerio, no fue ningún diácono, no fue ningún cristiano que tú conozcas a tu alrededor. Fue el Cordero perfecto sin mancha. Cristo Jesús fue el que dio su vida por ti y por mí. Por lo tanto, nosotros no debemos de tomar de pretexto a veces el mal testimonio de otra persona para alejarnos de Dios o para apartarnos y rechazar la fe. Yo conozco por ahí a lo largo de mi vida cristiana unos cuantos que han dejado de seguir a Dios porque dice que los cristianos son hipócritas, porque dice que para vivir como hipócritas sigue viviendo como está. Y creo que eso es muy común a nuestro alrededor. Y creo que tal vez muchos de nosotros en algún momento de la vida ha escuchado este tipo de excusa y pretexto del mismo infierno que se ha posicionado en su mente y que obviamente se ha anidado en su corazón y que ha provocado la decisión de apartarse de Dios. Como si hubiese sido algún cristiano dentro de una iglesia con un comportamiento hipócrita el que hubiese dado la vida por ellos. Pues déjame decirte que podrá todo el mundo pararse de cabeza, pero la convicción de un cristiano tiene que ser tan profunda que solo su mirada tiene que estar puesta en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. En el momento que usted baja la mirada de Jesús, es porque usted está mirando al mundo. Y si usted está mirando al mundo, es porque usted está viviendo una vida superficial. Superficial. Mucho cuidado con aquello. Los cristianos se comportan muchas veces de esta manera, superficialmente, tomando la decisión de apartarse de Dios, abandonar a Dios, y es a través de dejar también la iglesia, de dejar de orar, de leer, de estudiar la Biblia, porque son superficiales. Pues si no sabíamos, y si usted no se ha enterado, no hay congregación en el mundo entero cristocéntrica que no sea un hospital. En un hospital hay todo tipo de enfermos, ¿sí? Hay todo tipo de enfermos. Obviamente, todo tipo de enfermos de la vida espiritual. Por lo tanto, usted no busque nunca de pretexto el dejar su relación con el Señor por la culpa de un pastor, por la culpa de un hermano de la iglesia, por la culpa del líder de su ministerio. Jamás de los jamases. No dé ese grado de importancia a aquellas personas. Su relación es con el Padre por medio del Hijo y su comunión es con el Espíritu Santo de Dios. Llegamos a otra anécdota que nos permite buscar aplicaciones y relacionar lo que vamos viendo
con la vida diaria. Soy el pastor de una iglesia grande, cuenta este varón. Sé que muchas personas, por los años que tengo sirviendo en esta iglesia, harían cualquier cosa que yo les pidiera. Me identifico mucho con este siervo porque, si la memoria no me falla, he compartido esta expresión muchas veces a grupos pequeños, en clase, en estudios o en predicaciones. Y lo que dice él es lo siguiente: pero siempre les digo a los miembros de la iglesia que no me sigan si yo no sigo a Cristo. Y me parece correcto. Yo he utilizado otra expresión. El día que usted me vea haciendo algo que va contra a lo que el Señor ha demandado en su palabra, huya, corra, salga de ahí, no regrese. Es importante, amados hermanos, de que usted no siga a hombres, siga a Cristo, siga a Jesús. Y por eso esta anécdota es importante, recordar lo que en otros casos, experiencias muy cercanas a nuestro estilo de vida cristocéntrico ocurren en otras membresías. Por eso dice, siempre le digo a los miembros de la iglesia que no me sigan si yo no sigo a Cristo. Después de todo, también soy hombre y puedo cometer errores. Y yo agregaría algo más: horrores. Yo les digo, si les pido que hagan algo que no es bíblico, no lo hagan. Solo hagan cosas que tengan fundamento bíblico. Es así de sencillo y de práctico como usted puede ir enfocándose en una verdadera relación profunda, profunda. Si no está seguro de lo que en la iglesia, por ejemplo, el pastor, el maestro, el líder de algún ministerio, esté diciendo o enseñando, si usted no está seguro, simplemente pregunte. Usted tiene toda la libertad de preguntar. Por favor, mi querido hermano y amigo, usted, si es el pastor, si es el maestro que le está enseñando, si es el líder de un ministerio, ¿cuál es la base bíblica de esta nueva enseñanza? Porque la única manera de contrarrestar estas desviaciones es confrontando, en el buen sentido de la palabra, esa enseñanza con la palabra de Dios. Pues si no tiene fundamento en la palabra de Dios, quiere decir que esa enseñanza es visceral, intestinal, simplemente emocional. No puede sostenerse, ni sustentarse, ni permanecer si no tiene base bíblica, siendo necesario de que usted, por eso, sea un hombre y una mujer de Dios vehementemente dedicado a estudiar la palabra. Porque la única manera de que a usted lo que es falso, lo que es errático, pueda sonarle raro y extraño, es porque usted está estudiando la palabra. Es porque usted está estudiando la Biblia, la palabra del Señor. No sujetarse a este principio es la razón por la que algunos supuestos siervos pueden engañar a la gente, y la engañan a tal nivel que les quitan sus pertenencias terrenales. Les quitan sus pertenencias terrenales. Si no me equivoco, y creo que ya lo compartí en algún momento dado, aquella noticia que no tiene más de 2 años, cerca aquí a un país vecino, pues bueno, se identificaron como cristianos evangélicos. El pastor o pseudo pastor de esa congregación ya tenía la fecha, ¿sí?, final del fin del mundo, ya todo iba a terminar. Por lo tanto, le había convencido a todos sus seguidores, a todos los miembros de su iglesia, que vendieran todos sus bienes, que renunciaran al trabajo, que cobraran las liquidaciones, que vendieran sus bienes, que vendieran todos los utensilios y que ese recurso se lo dieran a él. Obviamente ellos tenían una convocatoria en un lugar específico, a una hora específica, un día específico. Todavía lo están esperando a ese hombre, porque se fue con plata y con todo. Ese es un ejemplo claro de cómo la gente es engañada
producto de la pereza espiritual, producto de la modorra espiritual, producto de la falta realmente de tener una verdadera relación profunda. Si hablamos de un discipulado que fortalece, qué mejor ser animado a que nuestra relación con el Señor sea profunda. Ese es un caso de hace no más allá de 2 años en un país cercano al nuestro. La última que nosotros tenemos y que está sonando en los últimos meses, desde finales del año 2024 hasta la fecha, se siguen vendiendo terrenos en el cielo a $100 el metro cuadrado. Y eso es bomba, amados hermanos. Y uno creyera de que nadie va, pues obviamente, a creer esas cosas. Pero déjame decirte que ha sido el negocio del siglo. Están vendiendo terrenos en el cielo y hay que ser realmente ingenuo para caer en semejante engaño. ¿En qué parte de la Biblia dice que usted va a comprar el terreno en el cielo? Si hay alguien que pagó por esa morada allá en el cielo, se llama Jesús. Y pronto va a llamar a su iglesia, la va a arrebatar a su iglesia, porque él está preparando moradas para sus seguidores, para sus discípulos, para sus siervos, para los hijos de Dios. Así que déjese, amados hermanos, el día de hoy de estar con la pereza espiritual, no leyendo la Biblia y comenzando realmente a leer la Biblia para evitar ser engañados en estos tiempos. Y tal vez siguiéramos encontrando muchas otras anécdotas de la ingenuidad que es aprovechada por aquellos mercantilistas de la fe que toman todo lo que pueden, porque obviamente la gente se lo permite. En ese sentido, estamos hablando de que todo esto pasa porque los que los dirigen, los que, entre comillas, les enseñan, sus maestros, pastores o líderes, saben que están tratando con personas superficiales. Así de sencillo. Por eso se aprovechan, porque saben que tienen miembros que solamente quieren pura sopita de queso, que solo quieren sermones de 15 minutos, que solo quieren pues entretenimiento y otras cosas más y no dedicarse a las cosas que realmente van a dar base fundamental a tu relación con el Señor. Y es a través de la palabra. Dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es base importante para todo cristiano. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. Pablo estaba poniéndose como referencia porque su testimonio avalaba que era un apóstol de Cristo Jesús, un hombre que renunció a todo, un hombre que dejó todo atrás por seguir a Jesús. Y es al final del día lo que tú y yo tenemos que hacer, dejar todo lo que en esta tierra al final se va a quedar y comenzar realmente a priorizar las cosas que a nuestra vida, en la trascendencia de tiempo y espacio, que es mirando hacia la eternidad, nos van a permitir realmente disfrutar de toda nuestra herencia. Y para eso en esta tierra tenemos la oportunidad de servir al Señor, obviamente, que es el ensayo, creo, y lo digo siempre así, porque vamos por la eternidad a servir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Pablo estaba poniéndose como ejemplo porque era imitador de Cristo Jesús. Lo que Cristo hacía, Pablo lo estaba emulando. Mi pregunta es si lo que Cristo hacía, usted ya lo está haciendo. Jesús nos hace ver la necesidad de seguir sus pasos. Y por eso Él dice que nos ha dejado ejemplo para que sus pisadas podamos seguir. En este sentido, el apóstol Pablo, tomando como referencia esta carta a los Corintios, a los Corintios, perdón, nos hace ver de que Pablo era un hombre sujeto a pasiones. Así que hiciera lo que hiciera, tenía que escudriñarlo por medio del libro de libros, la Biblia. Y creo que todos nosotros debemos de dar ese paso de obediencia también. Un paso de obediencia porque usted no puede vivir la vida cristiana sin realmente adentrarse, alimentarse de la vida espiritual.
y es a través de la palabra del Señor. La palabra llega para alimentar nuestra vida espiritual, para nutrirla espiritualmente, para un verdadero y mayor crecimiento espiritual. ¿Sabías que Aarón condujo al pueblo de Israel a construir un becerro de oro después de que Dios los había librado de Egipto? Bueno, esa pregunta que la hago puede sonar retórica porque yo mismo lo he enseñado varias veces y sé que usted sabe que eso fue así. Sabemos eso porque la palabra lo registra y lo hemos estudiado. Aarón condujo al pueblo de Israel a construir un becerro de oro después de que Dios los había librado de Egipto. Al final todos tomamos decisiones y por más que el pueblo haya presionado, usted tiene que tomar una decisión. Bueno, Aarón sucumbió ante la exigencia del pueblo. Esas personas fueron salvadas del cautiverio que vivían, un pueblo que estuvo aproximadamente 4 siglos bajo el yugo de los egipcios, y duro lo que vivieron ellos. Y de generación en generación estaban pasando el registro de lo que habían sufrido. Estas personas fueron salvadas a través de un hombre que Dios levantó, que era Moisés. A Moisés lo acompañó su hermano Aarón. Aarón testigo de todo lo que Dios hizo en Egipto, de cada una de esas plagas. Y Dios con mano dura sacó a su pueblo de Egipto y mató a Faraón y a todo su ejército. Lo ahogó en el agua cuando cruzaron el Mar Rojo. Y en ese sentido, nos damos cuenta que estas personas fueron salvadas y muy bien quedó escrito, pero su experiencia con Dios fue totalmente superficial. Y eso nos recuerda a lo que veíamos al inicio de esta razón respecto a que tenemos nosotros la necesidad de desarrollar raíces profundas en el Señor. Y la semana pasada tomamos como referencia a Lucas 8:13 respecto a aquella semilla que cae sobre pedregal. Entonces, esa semilla pues no va a dar raíz. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando viene? Pues obviamente los afanes de este mundo, puede ser que vengan las situaciones difíciles, complejas o cualquier otro tipo de situación, pues básicamente la gente se termina desviando. Y parece que ese tipo de personas se las conoce como superficiales, muy parecido a lo que ocurrió con esta gente que el Señor sacó de Egipto. Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Moisés se detuvo en la montaña. Acuérdense que el Señor llamó a Moisés y Moisés tuvo que ir a ver las tablas de la ley. Obviamente no es que fue de un día a otro, pasó bastante tiempo y parece que la gente se desesperó. El pueblo impaciente, ¿no? Impaciente. Acuérdense que uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo es paciencia. Y cuando hay impaciencia en alguien es porque realmente está en la carne. Si usted conoce a alguien a su alrededor que es impaciente, es porque vive en la carne. Así que si usted está dando evidencia de su impaciencia, pues acuda rápidamente a su médico, al médico de médicos, que es el Dios vivo y verdadero, y pida perdón y permita que el Señor pues obre en esa parte de su vida y comience usted a desarrollar la paciencia. Pues este pueblo se cansó de esperar porque Moisés estuvo en la montaña. Los israelitas, quienes tenían una fe superficial, una vida superficial, una relación superficial, en poco tiempo se volvieron a los ídolos y mira lo que declaran ellos. Y podemos ver lo que dice Éxodo capítulo 32 versículo 4 para ver la declaración de estos israelitas. Y dice Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos, o sea, obviamente todo el oro, y le dio forma de con burril e hizo de ello un becerro de fundición. Eso fue lo que registra la palabra del Señor, lo que ocurrió en esa época a manos de Aarón. Entonces dijeron los israelitas: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Eso sí que tiene que haber, pues, levantado la ira de Dios, y usted sabe la historia, ¿no? Usted sabe la historia. Decirle a Dios, porque Él es omnipresente. No era que Dios estaba en la montaña entretenido con Moisés, ¿ah? Dios está en todo lugar, Dios está escuchando todo, Dios está viéndolo todo, Dios sabe lo que estás pensando ya en tu corazón, en tu mente, Él es omnisciente. Y tienen estos israelitas la desfachatez, después de todo lo que Dios hizo, el gran yo soy, sacándolos con mano dura de Egipto, después de todo lo que ellos vieron. Y si les pareció poco las 10 plagas de Egipto, imagínense cuando Dios abre el mar rojo, cuando le dice a Moisés, sí, que toque el mar y cómo el mar se abre y ellos pasan en seco. O sea, hay que ser realmente tan, tan perverso, de dura cerviz, tan ciego, tan tardo para poder comprender que solo Dios pudo haberlo sacado de Egipto. Pero ellos osadamente dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor a veces, cuando se cansa de esperar que Dios conteste alguna petición, en el mejor de los casos, en lo mejor de los casos que haya llegado bien delante de Dios, porque tal vez nunca salió esa oración de la habitación suya o no pasó del techo de su casa? ¿Cuánta gente impacientemente busca, así como estos hombres, en los ídolos? Hay gente que cuando está enferma, antes de acudir a Dios, primero va a las eminencias médicas o va, como a veces yo le digo, a los chamanes del oriente, a buscar todos los montes, y que obviamente las agüitas, ¿sí?, de los ancestros les van a salvar y les van a sanar el cáncer, etcétera, etcétera. Y yo no digo que las cosas naturales estén mal. Yo no digo que acudir a un médico esté mal. Yo no digo que tomar la medicina para una enfermedad esté mal. Lo que yo digo es que si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues entonces no estemos esperando que el Señor añada sanidad, que el Señor añada un trabajo, que el Señor añada fortaleza en el matrimonio. Si nosotros estamos haciendo las cosas contrariamente por nuestra impaciencia, porque no vemos la respuesta de Dios. Ay, me olvido de los que obviamente acuden al aquel ídolo llamado Lotería Nacional. Los problemas se van a acabar económicamente. Imagínense. Entonces, la gente actúa diciéndole al Señor, Señor, como te tardaste mucho, bueno, hazte a un lado porque aquí están los ídolos, o bueno, como ellos le decían, dioses que me han sacado de la condenación, porque Egipto representa el pasado. Egipto representa el cautiverio, la condenación, la oscuridad, la muerte, el dolor, e incluso los harapos que estos israelitas tenían en aquella época. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de este paso importante que hay que tener en cuenta, que ellos dieron equivocadamente, y eso fue lo que hizo ver su nivel de fe, su nivel de relación. Cuando usted hace a un lado a Dios para buscar la solución a través de un ser humano, a través del dinero, a través de su propia inteligencia o capacidad, usted está acudiendo a sus ídolos de oro que ha levantado en su vida y que busca desconocer al Dios vivo y verdadero. Tenga en cuenta aquello que nos enseña la historia a través del pueblo de Israel. Lo que queremos, amados hermanos, es que no seamos superficiales ni triviales. Como hijos de Dios no debemos de ser superficiales, llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. No debemos de ser este tipo de cristianos. No simplemente sigamos a la multitud.
Hay gente que es seguidora de multitud. ¿Y qué pasa cuando la gente es seguidora de multitud? Cometen los errores que cometieron también en el tiempo de Aarón, en el tiempo de Moisés. Solo las personas superficiales siguen a la multitud. Solo las personas superficiales siguen a la multitud. Me recordaba en estos momentos una enseñanza de una profesora en la universidad que hacía un ejercicio mental y ella se puso de acuerdo con los alumnos que habían llegado temprano a la clase y les dijo, el próximo alumno que entre tarde lo vamos a probar. Ustedes ven esta carpeta es color rojo. Todos estaban de acuerdo que era color rojo. Pero cuando entre esa persona, ese alumno, todos vamos a decir que esta carpeta es color verde. Así de sencillo. Quería mostrar el nivel de convicción que tenía esa persona respecto a la presión de las masas. Y que es muy relacionado a lo que estamos viendo en este momento. Resulta que entró un joven estudiante y la profesora hizo la pregunta, ¿de qué color es esta carpeta que tengo acá? Obviamente todo el mundo sabía que era roja, pero un alumno dijo, es verde. Y él se sorprendió y hasta se reía. Se quedó sorprendido. Le preguntó a otro estudiante y dijo, es verde. Y seguía el asombrado, es verde. Y así la mayoría dijo, es verde. Y la profesora le pregunta ahora a él, que era el único que no sabía de este experimento, y le pregunta, joven, ¿de qué color es esta carpeta? Esa carpeta es verde. Esa persona lo que hizo fue seguir a la multitud. Y la gente que sigue a la multitud es gente sin convicción. Porque si usted tenía una carpeta color roja delante suyo, así todo el mundo diga que es verde, para usted tiene que seguir siendo el color que es, roja. En los días de Aarón, muchos se volvieron adoradores de un becerro porque siguieron a la multitud. Una multitud equivocada y obviamente los borregos atrás siguieron a esa mayoría. Cometieron un error. Cometieron un error. En los días de Moisés, muchos murmuraron y fueron destruidos. Y también los 10 espías, si usted se acuerda, porque siguieron a la multitud. En el caso de los 10 espías, solo Josué y Caleb se mantuvieron en su convicción y la multitud siguió a la multitud. La gente seguía a la multitud y esa gente pereció. 40 años en el desierto. Muchos se involucran en la muerte de Jesús, incluso ya llegando al Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, porque siguieron a la multitud. Unos días antes dijeron, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de Dios. Y después, crucifícale, porque la multitud quería crucificar a Jesús. Seguir a la multitud puede ser peligroso, puede ser muy peligroso. No seas un cristiano superficial. Sé profundo en tu relación con el Señor. No seas un creyente solo un tiempo. Conviértete en un verdadero discípulo de Jesús. Deja que tus raíces crezcan y se profundicen. Como dice el compositor, atráeme a lo más profundo, Señor. El salmista siempre era poético y su relación con el Señor era tan profunda que David era tan poético que desde muy tierna edad él hablaba con Dios, cantaba a Dios y por eso la multitud lo tuvo como loco, cuando Dios lo tuvo como un varón conforme a su corazón. Esto, amados hermanos, es una de las razones por las cuales tú y yo debemos de ser cristianos profundos. Debemos de tener una vida cristiana profunda. Y la primera razón es desarrollar raíces profundas en el Señor. ¿Por qué tener una vida cristiana más profunda? ¿O cómo la vamos a tener?
desarrollando raíces profundas en el Señor. Veamos otra razón más. Y esta razón es la siguiente, que se repite 3 veces. Sed llenos y sed llenos. Y yo quiero completar esta expresión. Sed llenos del Padre, sed llenos del Hijo y sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Seamos llenos, amados hermanos. Tenemos que desarrollar una vida cristiana profunda y para eso hay que tener raíces profundas. Y ahora se nos dice que tenemos que ser llenos. Hay muchos cristianos que están vacíos. Acuérdense que una vida vacía es una vida vana, vanidosa, plasticidad, todo dejado llevar por las corrientes. Usted se ha visto esas personas vanidosas. Usted ha hablado con una persona vanidosa, con una persona plástica. Creo que 2 minutos es demasiado para una conversación con esas personas porque no tienen nada de qué hablar. Son personas huecas, vacías, así de sencillo. Y lamentablemente, entre nosotros, los cristianos, también existen personas vacías. No hay nada en ellos. En ellos hay poco o nada de la palabra. Tampoco están llenos del Espíritu Santo. No tienen amor, no tienen misericordia, no tienen pasión, no tienen sentido de la vida cristiana. Podrán hablar en lenguas, incluso muchos se dicen que hablan con don de lenguas. Muchos se dicen incluso que ser grandes evangelistas. Muchos dicen ser grandes maestros, pero al final del día son vidas vacías, vidas huecas. Simplemente están haciendo mucho ruido. El vacío lo que va a provocar es atraer cosas que llenen ese espacio vacío. Dijo una vez Billy Graham hace muchos años que el problema del ser humano es almático porque nace vacío. Nacemos con un vacío de Dios. Obviamente lo que ocurrió en el Edén pasó factura a toda la humanidad. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Adán fue desterrado de la presencia del Señor. Se resquebrajó aquella relación. Se resquebrajó aquella imagen y semejanza a Dios. Por lo tanto, desde Adán a la fecha y hasta cuando Dios lo permita, todo ser humano nace con el mismo problema, vacío. Y todos en un momento dado lo detectamos. El problema es que algunos buscamos a quien lo pueda llenar, que es Dios. Y decía Billy Graham, otros en cambio buscan a través del dinero llenar el vacío, a través de la fama llenar el vacío, a través de las drogas llenar el vacío. Fuera de Cristo no hay nada ni nadie que pueda llenar el vacío que tiene el ser humano, con el cual nace por herencia adámica. Por lo tanto, el vacío atraerá otras cosas que llenen ese espacio vacío. Un hueco espiritual se llenará de cosas espirituales, ya sea de manera positiva o negativa. La naturaleza aborrece el vacío y llenará todo espacio. Veamos qué dice Mateo capítulo 12, versículo 44. Aquellas palabras del Señor Jesús. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada. Estaba hablando de un demonio que deja ese cuerpo y cuando regresa, lo que dice Jesús es esto: volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente ingresa y no va solo, sino que lleva a otros consigo, a llenar el espacio, ese espacio vacío. Los cristianos vacíos son el blanco del enemigo. Dijo por ahí un pensador, una mente vacía, una mente en blanco, pista de aterrizaje para Satanás. Si usted no se llena de la palabra, si usted no se llena de Dios, dígame, joven que me escucha, sobre todo los jóvenes que creen que toda la vida van a ser jóvenes.
que creen que todo va a estar a pedir de boca o que va a estar a sus pies. Vayan bajándose de la nube. Y aquellos que ya no son tan jóvenes, que aún no sé qué buscan, déjame decirte que si no te llenas de la palabra, si no te llenas de Dios, ¿de qué te estás llenando? Pudiera comportarme como el apóstol Pablo y pudiera agregar otro epíteto ahí mismo. ¿De qué basura te estás llenando? ¿De qué basura nos llenamos en el día a día? ¿Qué estamos consumiendo? Que cada día estamos más vacíos. Si no se llena de la palabra, si no se llena de Dios, si no se llena de ese tiempo de relación con el Señor, ¿de qué se está llenando? Ahí está la muestra. La muestra está a la vuelta de la esquina. Vidas vacías, vidas huecas, decisiones huecas. Decisiones huecas. Y hay que tener mucho cuidado con aquello. Mucho cuidado. Por ejemplo, dígame, un ejercicio muy básico, muy claro en la vida del Señor Jesús. Dígame, ¿a quién no amó Jesús? Usted puede buscar en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Cristo, si alguna vez Jesús dijo: a este no lo amo, o ese líder religioso me cae mal, o este pueblo romano lo detesto, o este Judas que me está robando o me está hipócritamente besando, no lo amo. ¿Habrá existido alguien en esa época? ¿Existirá alguien en esta época? ¿Existirá alguien mañana más tarde a quien Dios no ame? Porque si usted encuentra un nombre o señala a una persona que diga: a este Dios no lo ama, entonces Juan 3:16 está de más en la Biblia. De tal manera amó Dios a la humanidad, y no hace excepción de nadie. No está diciendo al pueblo de Israel, a la humanidad dice. No está diciendo a los 144,000, por cierto, no, está diciendo a la humanidad. De tal manera amó Dios a la humanidad, al cosmos, que dio a su unigénito Hijo en la cruz de Calvario. Cuando Jesús estaba en la cruz, vino a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer su voluntad, él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús dio la vida por toda la humanidad. Si Jesús nos deja ese ejemplo y ese principio de vida, mi pregunta es: usted a su alrededor, en su relación diaria, dentro de la vida cristiana, ¿usted tiene gente que odia? Tal vez no literalmente lo va a decir, pero usted de repente rechaza a alguien. Usted lo mira con mala cara. Usted es déspota con esa persona. Solo estoy poniendo un ejemplo de tantos que puede matizar de tal manera una vida vacía. Una vida vacía es una vida que no tiene amor. Una vida vacía es una vida que no tiene perdón. Una vida vacía es una vida que rechaza a todo el mundo porque está llena de algo, sí, de orgullo, de prepotencia, de altivez. Y todo eso al final es efímero, hueco y condenado por Dios. Por lo tanto, los cristianos vacíos son el blanco del enemigo. El diablo tratará de llenarte de tendencias malignas por el vacío que hay en esa persona. Las tendencias, amados hermanos, ¿no? Las tendencias, todo lo que es tendencia. Vanidad de vanidades. La vida del hombre es vanidad si no tiene a Cristo. Es una vida efímera. Es una vida vacía, plástica. Tanto así, yo me acuerdo hace un par de años, un poquito más, que una persona me hizo una pregunta muy personal y me decía: ¿por qué esa persona no vive en este país? ¿Por qué estas personas que viven en este sector hablan de una manera y los que viven en el otro sector, cruzando el puente de la Unidad Nacional, parece que tuvieran una papa en la boca?
Imagínense qué fácil detectar a una persona plástica, hueca, vacía. Porque hasta para hablar hablan con un no sé qué decir o cómo decirlo. Son tan plásticos que caminan en puntas. Son tan plásticos que no se quieren codear con el resto de las personas a su alrededor. Son tan plásticas que ni siquiera quieren saludar si alguien no tiene el mismo apellido. La plasticidad, amados hermanos, es realmente, ¿sí?, una vida tomada por el enemigo. Por mucho que se pueda identificar como cristiano, por mucho que se pueda identificar como hijo de Dios, si realmente Cristo no está en esa vida, si Cristo no está en ese corazón, si esa persona no ha recibido a Cristo como su único, suficiente Salvador y personal, después de haber confesado sus pecados, de arrepentirse, si Cristo realmente no es el Señor de esas vidas, si el Espíritu Santo no ha sido quien ha sellado a esa persona, pues entonces déjame decirte que todo lo que estás profesando es tan vacío como la vida que tiene. Solo una persona en Cristo es una persona llena, es una nueva criatura. Todas las cosas se hacen nuevas, las cosas viejas pasaron. Así que te animo, amado hermano, a que lo que hemos visto hasta el momento sea de bendición para nosotros y de reflexión para corregir aspectos, corregir aspectos triviales, superficiales, que nos están alejando de Dios. Problemas van a venir, adversidades vas a enfrentar, situaciones de estos tiempos se están viviendo. El mundo está convulsionado, la iglesia es pronto arrebatada. La segunda venida de Cristo está más cerca hoy que ayer. Así que déjame decirte, si tu fe es superficial, vas a caer. Es mejor, amado hermano, reconocer hoy en este día, si nuestra vida es superficial, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de ese estilo de vida, mirar a Cristo, acercarnos a Él confiadamente ante el trono de gracia por medio de Cristo Jesús, para poder encontrar ese socorro, esa misericordia, ese perdón de pecado y comenzar a vivir una vida distinta que permita tener raíces profundas, que permita que nuestra vida se vaya llenando todos los días más y más del amor, de la gracia y de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean llenando nuestras vidas día a día. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.